Echando cuentas, he sido feliz 3 veces en mi vida. Las 3 veces es porque hemos venido en este sitio que os vamos a mostrar hoy. Bienvenidos a Narbonne. Estamos a 3 horas de Barcelona, en una ciudad del sur de Francia, por una razón muy específica. Queremos repetir por la 3ª vez el buffet más grande de Europa. Es el único sitio por aquí donde puedes disfrutar de tanta variedad, tanta comida rica francesa por un precio tan ridículo. La primera vez habíamos fallado muchísimo porque queríamos probar de todo y llegas al final que te has guardado lo que más te gusta y no te cabe nada más. A cambio ahora ya sabemos dónde ir, qué nos gusta, qué más, qué menos, así que vamos a poder disfrutar bien. Entonces, yo empiezo con ostras. ¿Tú? Yo con foie gras. Han visto el cambio de decor, nada más pasamos la puerta, ya toda esta decoración de madera, estos toques dorados, las luces, estamos en otra época, otro ambiente totalmente. Estamos entrando. Ya me estoy viendo todos los postres que quiero comer. Yo creo que no hay nada más bonito que entrar y ver la fila de postres que uno se va a poder comer y la fontana de chocolate, eso es lo más bonito. El trato aquí es todo un show. Sí, es digno de un estrellado. En espagnol ou en français? En français. Chère Madame Gauthier. Vous connaissez notre maison. Oui. On est toujours sur la désinfection des mains en zone de feu. Ok. Oh, Bonjour. ok, parfait. Des appétits. Merci. Entonces realmente se asignan una mesa en un salón en concreto que han elegido al momento de la reserva y luego todo funciona al sistema de buffet donde cada uno se va sirviendo lo que quiere. Está bien distribuido tanto una zona como de entrantes, luego la zona de platos principales y la zona de postres también. Ahora, esta carta que os dan aquí es realmente para que sepáis las opciones que os vais a encontrar cuando vais allá para escoger. Entonces uno se lo puede estar viendo para ya saber un poquito por dónde va. Vamos a ver. ¿Ya tienes claro lo que quieres pedir? Vienes aquí y las ideas se funden porque ves tanta cantidad, tantas cosas buenas que no sabes qué pedir. Ya solo para los quesos vale la pena el viaje. Tienen una lista con 111 tipos de quesos diferentes para probar. Mirad qué bonito se ve esta estantería. Es que es el paraíso esto. Esa es la duda que tengo ahora, porque a mí me encanta el queso. Y estoy entre empezar con el queso ahora mismo o terminar con él. Deben estar 50 tipos de postres típicos franceses diferentes y como si no fuese suficiente, también está un puesto donde preparan los crêpes flambés justo delante tuyo. Hay muchísima gente de verdad y veo platos llenos hasta arriba y nosotros filmando. Esto tiene que acabar. Vamos a comer ya. Se va vaciando muy rápido. No hay que estresarse que siempre está alguien para reponer. Así que no empujar, no comportarse como animales, por favor. Aunque si veo que es el último trozo de mi queso favorito, yo a lo mejor te empujo. Mira, tienen forma de corazones. ¿Eso es solo para ti o para los dos? No, para los dos. Vamos de poquito a poquito porque ya lo sé, si no nos llenamos y después nos miramos con cara de pena de no cabe nada más. Estoy en la cola para el foie gras. Duro de cortar, pero... Bebé, está haciendo un desastre. Nunca había visto esto en mi vida. Es como una crème brûlée de foie gras. Mirar esta cosa, qué delicia. Manuel también se tomó algo de marisco, más que nada porque sabemos que es algo que nos encanta. Entonces ahora que venimos con mucho apetito y lo quiero disfrutar y luego repetiré seguramente. Hemos cogido tipos diferentes de foie gras. Este de aquí es el puro, que es foie gras y ya está. Con 2 tipos de marmelada, una marmelada de cebolla y una marmelada de higo. Que la primera vez yo me acuerdo que para volver, que son 3 horas de coche, Manuel se estaba durmiendo literalmente. Es decir, es algo a tomar en cuenta que puede ser peligroso esta aventura.
¿Cómo se rompe eso? Esto es para ti. Bueno. Aquí, además del sitio, la verdad lo que me sorprendió la primera vez y aún hoy es el servicio. Es decir, yo me imagino que no debe ser fácil de tener, creo que son 500 cubiertos por servicio y están todos con la sonrisa, te saludan cada vez que pasa. No sé, la verdad un servicio digno de estrellado. Eso sí que es de remarcar porque me chocó. Qué felicidad poder coger cuantas ostras quieres. A ver, esto sale mal. No, esto sale mal. Dejamos la tontería. Un poquito de limón, como he dicho que me gusta, y para abajo. Segunda ronda. Es que un buffet no vienes cada día, hay que aprovecharlo. Mis ostras preferidas, un poco más de foie gras, como habíamos dicho, ¿no? Lo que de verdad nos gusta. Al ataque. Aquí entonces se hace la cola, tenéis como la carta para elegir el plato caliente que queréis, el plato principal. Igual manera se puede repetir tanto como quieran, no es que se puede pedir solo una vez y lo cocinan al momento. Mirad qué organización, qué bonito como se ve. Bonjour, un solomillo con foie? Poco hecho, por favor. Voici Seigneur. La carne, por favor, fina. Gracias. Thank you. ¿Se creen que eres español? Es que te ríes, pero tampoco me acuerdo cómo se dice solomillo con foie en francés. Mira qué organización, ya tiene todo, le preparan la carne, el foie también que le han traído, te lo montan y te llaman. Tourne de Rosselli, Seigneur, non. Après Al punto. Al punto, sí. Sí, a point. Ok. Ça, c'est Seigneur, s'il vous plaît. Tourne de Rosselli, Seigneur. Poco hecho. ¿Trabajas acá? No, lo dice por la cocción. Je vous en prie. Merci bien. No, la verdad es un espectáculo de ver. Los cocineros son ultra simpáticos y ver delante tuyo que preparan la alta cocina francesa no tiene precio. Yo me hago raciones pequeñas. La verdad que quisiera seguir echando porque sé que me gusta. Pero el problema se viene después, con los 111 quesos para probar y la fila de postres interminables. Y ahora estoy muy orgullosa de nuestra organización porque ya están todos con los quesos. Yo estoy empezando mi plato caliente y entonces cuando voy a ir a postre ya no estará nadie. Mientras hemos ido para pedir los platos calientes, también nos han repuesto el pan, que con el pan hay que tener cuidado, porque al final vas allá limpiando cada plato y te llenas así. Pero yo lo agradezco porque ya se vienen los quesos y el pan está muy bueno. Entonces, Manuel se pidió un solomillo con foie y yo no sabría cómo se llama. Es un tipo de ragú francés que se hace con ternera. Y es una lenta cocción que hace que la carne realmente se deshace. Comprobámoslo, pero es una carne muy tierna. Esto me hace morir, mira, están haciendo el cumpleaños feliz con una tarta falsa, porque claro, faltaría solo que traigan una tarta verdadera con todos los postres que hay para comerse allá. Y tienen un giradisco de no sé qué época. No, es otro mundo esto, la verdad. ¿A cuántas veces la tenemos que cantar esta canción, digo yo? Ya está. Han nacido todos el 21 de febrero, ¿cómo es? Ya terminaron los cumpleaños, volvemos a lo nuestro. No, no ha Otro. terminado. 4 veces.
Mirar la calidad de la carne por el precio que pagamos. Es un solomillo ¿Pero es solo tuyo o también es...? o un foie gras. Cabeza de vaca. Es que los franceses comen cosas... Ah, eso es tripa a la antigua, mira. Esta sí que me gusta. Daube de bœuf. Ah, eso es lo que quiero. ¿Me das mi plato? Yo quiero eso. Están todos los platos cocinados, ¿no? Sí, platos cocinados y aquí es como los carbohidratos, verdura, digamos. Aquí hay arroz, aquí hay ratatouille, aquí tenemos pasta, no se ve mal, con tomate y basílico. Mejillones al azafrán. Aquí son fritura de gambas y de anchoas. Luego sepia, eso es sepia en salsa. La patita de rana tú querías, ¿no? Huelen bien, ¿eh? 111 tipos de quesos diferentes. He dicho todo. Aquí 118 quesos. Me ha dicho la monsieur. No, no es monsieur. Monsieur, madame. Me acaban de decir que son 118. Han aumentado. La madame. También una que me hace reír es esta de aquí, mira. Mira qué pone. Les grands classiques et les fromages qui puent. Sería los grandes clásicos y los quesos que huelen mal. Y de aquí los quesos insólitos, Roquefort y quesos azules. Y por terminar, los quesos muy viejos y los que se sirven, se sirven a la cuchara. Yo me cojo la etiqueta, luego os comentamos el por qué me estoy empeñando con las etiquetas. Te dan también mermeladas y miel para poner con el queso. A mí es algo que me encanta, un queso así fuerte con pan y miel. Aquí tenemos la tête de moine. Y voilà. Bueno, aún no soy experta, ¿eh? Disculparme si no sabe muy bien. Ya está. ¿Y qué tal mi platito? Yo creo que está bien para empezar, ¿no? Van recogiendo con algo de tiempo, es decir, que ya el foie gras no queda. Entonces hemos hecho muy bien a hacernos un platito y guardarlo aquí para poder comerlo ahora. De los quesos, la etiqueta que hay aquí en cada queso. Importante, además del nombre, tener la potencia, diría, sobre una nota de 10. Entonces, siendo 1 el queso más suave y 10 el queso más fuerte. ¿Por qué? Porque si vas a empezar con un queso fuerte de 10 sobre 10, el que vas a comer después, si es de 1, 2 o una nota inferior al 10, no vas a poder apreciarlo, el sabor como es realmente. Entonces, esto es muy útil. El 4, el 5, 6, 7 hasta el 8, porque 9, 10 para mí son muy fuertes. Después, seamos sinceros, no todos los quesos nos gustan. A mí me ha pasado ya un par de veces de que hay quesos que nada más le doy un bocado y no lo termino porque es demasiado fuerte, un sabor que no me termina de gustar. Lo bonito es que te sirves un poquito y puedes ir probando diferentes quesos y apuntarte los que te gusta para repetir y los que no, justamente para no volver a comer de estos. Lo que es muy importante decir también es que si compras una caja de 6 botellas de vino, creo, o 4, en todo caso, si compras una caja, te regalan la botella de vino que tú estás bebiendo en este momento aquí. Y el vino está a precios muy baratos, como si irías del productor mismo, es decir, no tienes precios de restaurante. ¿Cuántos tipos de vino tienen? ¿Nos han dicho? 70 variedades de vino. No son pocas, ¿eh? Llegó mi momento y no está nadie más. Pero yo necesito hacer como una vuelta para ver un poco qué hay, medir qué cabe, qué no cabe, porque ya la cosa está un poquito chunga. Así que a ver. Una cosa tan sencilla como la manzana al horno que me hacía mi abuela me hace feliz. Es decir, es algo muy sencillo pero tan rico. La fresa con el chocolate que hay aquí en la Fontana, eso sí me encanta.
con el cannelé, que es esto de aquí, que es un postre con masa de crepe. Entonces yo lo mojo en el chocolate y esto me hace feliz. Est-ce que je peux vous demander une crêpe, s'il vous plaît? ¿Prefieres flambé? Merci bien. Vamos a buscar el baba que está más abajo de todo y lo vamos a poner en el platito Junto a los para macarons. sentirme un poco a casa, porque al final el baba es napolitano, no es francés. Y Manuel aún pretende que se va a acabar este poquito foie gras y salchichón que queda junto a la crepe. El camarero me quería quitar este platazo de foie gras. Hombre, yo lo he guardado para el final. Pues al final de tantos postres que hay, a mí lo que más feliz me hace es una buena fresa bañada en chocolate. Lo mejor que hay. De hecho, fui a buscar más fresas. A cada morso, un poquito más de chocolate. Son 4 salas, ¿no? Nos han dicho que tienen para un total de 500 cubiertos y a las 4:30 en punto cierran porque luego vuelven a abrir por la noche y así todos los días del año y imagino que es una locura de trabajo, tienen que desmontar, limpiar todo, montar otra vez. De hecho, se están llevando todos los postres ahora y supongo que deberán de limpiar todo y tenerlo impecable para el servicio de la noche. Un gran trabajo que hacen muy bien. Voy a pesar antes. A ver, que nos riamos un poco. 62, 61. Bueno, ¿Has puedo seguir bajado? comiendo, sí, parece que he bajado. Estoy bien. Son las 4:30 en punto, porque aquí ni a 35 ni a 40 vas a salir. A las 4:30 ya estás fuera. Así que espero que hayas calculado bien tu tiempo para el entrante, el plato, los postres, todas las cosas que vas a querer repetir. ¿Qué estás haciendo? El baile digestivo. Sin este baile no La baja. comida no baja. Pues nada, chicos, mientras Elodie hace su baile digestivo, nosotros hemos terminado a reventar. Esta vez nos hemos organizado muy bien con este baile digestivo. A ver si ha terminado. Y hemos pagado 57,90 € por persona, 1,50 € el agua, 2,90 € la Coca-Cola, por un total de 120 € con 20 céntimos. También hay que saber que los niños de menos de 6 años no pagan, es totalmente gratis. Y luego me parece que de 6 a 10 años, 12. Sí, de 6 a 10 años solo pagas la mitad, es decir, 28,90. Y después ya un poquito más grande pagas el precio normal. 57,90. La verdad que lo pago encantadísima. Bueno, de hecho es la tercera vez que venimos y seguro si vais a venir repetiréis, porque la primera vez te vas con la frustración de no haberte organizado bien, porque hay tantas cosas para probar que vas cogiendo aquí y allá y te llenas antes de tiempo y te quedas con ganas de comer más, pero tendrás que volver. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!